Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. ¿Alguien me puede decir qué hicimos para hacer la voluntad y poder practicar la obra de Dios, para poder ser salvo? Porque aquí en el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El Señor está recomendando aquí que hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué comida será? ¿Qué comida dará el Hijo del Hombre? Porque a este señaló Dios, el Hijo del Hombre, al Señor Jesús. Pero ellos estaban haciéndose tontos, hermanos. Así, esa es la palabra. Hermanos, ellos, el judío, hermanos, desde pequeños los enseñan a estudiar la palabra de Dios. Ellos conocen la Biblia mucho, mucho. Nosotros los cristianos somos gentiles. Hasta que aceptamos a Cristo es cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, pero de niños, no solamente el que nace en una casa cristiana, pues sí, una familia cristiana, pues sí, a estos niños, pues a muchos de ellos les toca aprender la palabra de niños, pero a los otros no. En mi caso mío, pues hasta los 20 y tantos años acepté a Jesucristo. Pero ellos, hermanos, estaban haciendo los locos, aquí le dijeron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mucho trabajo, hermanos. Esta palabra, hermanos, ojalá que haya alguien que está buscando a Jesús, porque todo el mundo quiere estar bien con Dios, hermanos. Todo el mundo quiere salvarse, hermanos. Todo el mundo quiere ir al cielo un día con el Señor Jesucristo y estar en el cielo. Como esta multitud le preguntaron al Señor Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? ¿Qué debemos hacer? El Señor exige mucho. Se oye que el Señor exige mucho, hermano. Y le preguntaron, ¿qué podemos hacer para poder obedecer a Dios? Para satisfacer las exigencias de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es lo que preguntaron, hermanos. Pero el Señor Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Miren la obra de Dios, escuchen la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Ese es todo el trabajo, hermanos. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que exige Dios. Porque sabe Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento había leyes que la gente tenía que cumplir, y cumplía un poquito, pero después cumplía un porcentaje y el 99% era un desastre, eran pecados, era desobediencia, le fallaban a Dios. Nunca nadie pudo obedecer a la ley. Pero en este caso, hermanos, esta es la obra de Dios, lo que Dios quiere que hagáis. Cuando se oye obra parece que es mucho. Que creáis en el que Él ha enviado. Eso es todo, hermano. La palabra es tan clara, hermanos. Si alguien tiene una pregunta, hace 2 semanas fuimos a la casa de un hermano que él viene, bueno, se explicó su situación. Él no mucho viene aquí no mucho viene él a los cultos, porque es una pareja que, hermanos, como todos nosotros, hay momentos que nos toca que no podemos resolver los problemas, hermanos. Hay momentos que usted dice, tengo trabajo, tengo esto, hago esto, y ustedes ven que parece que usted es el único que tiene muchos problemas, mucho trabajo. Y entonces nos expresó este hermano, pero hermano, yo no sabía la necesidad que él tenía espiritualmente. Nos llamó con mi esposa y por favor, hermano, dijo, quiero que nos visiten por favor, lleguen aquí a las 6:30, los esperamos. Entonces, mi preocupación fue, híjole, va a haber problema en la casa. Pues son una pareja joven, va a haber porque ellos mismos dijeron qué día y qué horas.
Entonces dije yo, pues va a haber una problema seria, quién sabe, ojalá que no sea un problema matrimonial, porque usted sabe que eso es lo mucho que abunda. Por eso nos dijeron qué día y qué hora y fuimos. Pero llegando a la casa, hermano, pues la hermana estaba trabajando y el varón estaba en casa con su niña y nos contó el hermano la necesidad que él tenía espiritualmente. Él quería aceptar a Cristo, hermanos. Pero él no sabía cómo, pues tiene razón, porque la hermana es creyente, pero él no. Entonces él dijo, hermanos, yo quiero bautizarme, nos dijo. Yo quiero estar bien con Jesucristo. Oh, ok, entonces ya le pregunté, ¿y usted ha aceptado a Jesucristo? No, dice. Oh, ok, ya le demostré los pasos, pues, que uno tiene que arrepentirse de sus pecados, recibir al Señor Jesucristo y ser salvo. Después de ser salvo, usted se bautiza. Oh, ok, entonces, hermanos, pasa con esto que estamos leyendo ahorita, que estamos estudiando ahora. Entonces le dijeron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Yo quiero que me escuche el que todavía no conoce de esta palabra, el que no conoce todavía cuál es la obra de Dios, hermanos. En la iglesia tradicional, hermanos, se te amontona incontables cosas. Que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, y si usted hace esto y usted logra hacer muchas cosas buenas, usted va a entrar al cielo. Pero si usted no hace nada de bueno en la obra de Dios, bueno, tienen una respuesta, que ahí está el purgatorio. Que de todos modos usted se va al cielo, por más malo que sea, de todos modos. Usted no sé cuánto tiempo pasará en el purgatorio, después del purgatorio usted sabe limpiecito, ropa blanca y se va al cielo. Esa es la respuesta que dan. Pero ¿qué dice el Señor Jesús, hermanos? Yo quiero que aquí, bueno, los cristianos, los que han aceptado a Cristo, conocen esta palabra, saben esta palabra. Pero el que no conoce la palabra, la respuesta a eso de muchas obras, de mucho trabajo para poder entrar al cielo y pasar en el purgatorio, no es cierto. La respuesta que da el Señor Jesús a esta gente que hace la pregunta dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha Él enviado. Que creamos en el Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a leer, por favor, en Efesios, hermanos. Busque en su Biblia, en Efesios. Vamos a ver qué dice la Biblia en Efesios. Para respaldar lo que dice el Señor Jesús. Efesios 2, hermanos, un versículo muy conocido de la palabra de Dios para poder respaldar lo que el Señor Jesús, para que usted no diga, no, es que solo un versículo dice así, pero yo no sé si es verdad, pero porque me pasó con el hermano así, siempre él tuvo que explicar y él entendió, y Dios es el que obra, hermanos, Él es el que hace entender. Efesios 2, 8 y 9. 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la respuesta que da el Señor Jesús, hermanos. Y esta gente se estaba haciendo lo que yo quiero explicar aquí, hermanos, es que esta gente, ellos conocen la palabra de Dios, pero no la estaban entendiendo. Se habían olvidado de la palabra de Dios, se habían olvidado de la bondad de Dios. El Señor Jesús aquí explicándoles, hermano, hablándoles, hermano, teniendo misericordia de esta gente. Él les había dado de comer ayer y Él se dio cuenta que venían por comida material, comida física, no les interesaba su salvación eterna, su vida eterna. Él les reclamó y Él todavía les sigue explicando aquí, y ellos todavía se hacen de los que estaban confundidos. Le estaban preguntando qué debían hacer para poder poner en práctica las obras de Dios. El Señor Jesús les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, ahora sí empieza el problema, hermano. En el 30 dice,
Le dijeron entonces, él se estaba declarando que lo único que tenían que creer para estar bien con Dios, para tener la paz con Dios, es creer en el que Él ha enviado, el Hijo de Dios. Ahora en el 30, mire la pregunta, hermanos. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces pues? ¿Haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Es lo que les recomendé al principio, hermanos, lo que vimos del 1 al 14. Hermanos, qué tan corazón duro. Bueno, no, como dije al principio, no ellos, nosotros también. En la actualidad, la gente, hermanos, por más que miren milagros, por más que reciban un milagro, reciben una sanidad, Dios los bendice en un trabajo, Dios les da una casa, Dios les da un carro, Dios... Hermanos, Dios, hay unos que he visto que dan testimonio, no tienen hijos, oran por un hijo, el Señor les da un hijo, están felices. Pero ni aún así no creen en Dios, hermanos. Como a estos hermanos se les olvidó. Dice que lo que leímos en el versículo 2 aquí en Juan, y la gente, y le seguía gran multitud porque veían señales que hacía en los enfermos. Hermanos, incontables milagros que miraban, que entonces por eso lo seguían a él. Y aquí todavía lo desafían, lo desprecian, yo no sé cómo expresar esto. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos, hermanos? Después ellos fueron alimentados, dice que eran 5,000 hombres, y fueron alimentados, hermanos, con 5 panes y 2 pececitos. Y aquí, hermanos, dice, todavía le estaban pidiendo al Señor Jesús. Es lo que me llamó mucho la atención. Qué tan olvidadizo es uno, qué tan malo es uno. Que cuando el Señor Jesús reclama, cuando el Señor Jesús nos sigue llamando, hermanos, Él nos sigue llamando, Él sigue llamando a la gente, al ser humano, para que se acerque a Él, todavía se hacen los sordos y desafían al Señor y desprecian lo que Él ha hecho por ellos, porque estos, después de ser alimentados, después de tener el vientre lleno con buena comida, dice que se les dio pan, se les dio pescado hasta donde quisieron, agarraron platos grandes. Y todavía aquí le dicen al Señor Jesús, ¿qué señal haces pues tú? ¿Qué señal haces? No hemos visto ni una señal. No hemos visto ni una señal. Se nos olvidaron que hacías tu señal. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos y te creamos? De lo contrario, no te creo. Solo bromas dices, hermano, viendo lo que el Señor ha hecho. Para que veamos y te creamos, ¿qué obras haces tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Hermanos, un enfrentamiento. ¿Usted cree que el Señor Jesús tenía razón de enfrentarse a esta gente que se hacían de los olvidadizos? Esa es la ingratitud que tiene la gente con su Señor, hermanos. Como hoy en día, hermanos, cuando hay problemas en la vida del cristiano, allí están los cristianos. Yo miré en mi país cuando hubo la guerra civil. Hermanos, es una cosa que da miedo, porque llegaba la gente del gobierno a las casas y preguntaban, ¿no han visto aquí al gobierno? ¿No han visto los soldados del gobierno aquí? Y si usted no se da cuenta, usted dice, no, esos tantos, esos tales, pues pasaron aquí. Nos hicieron esto. No, pues ahí mismo se quedaba. Y esto es la respuesta. También llegaban los comunistas y llegaban también estos vestidos de soldados y decían, no han visto a los guerrilleros acá. Y si la gente no se da cuenta, no se duerme. Y también hablan mal de los comunistas. Wow, pues ahí mismo. Hermanos, daba miedo y sonaba algo allí o ladraban los perros de afuera, usted empieza su corazón a latir porque quién sabe qué está pasando. Por ahí puede ser un ejército que está pasando y no falta que toquen tu puerta y usted para que no abra la puerta, qué tan dura es la puerta, pues la puerta se va para adentro y usted pues se arreglará con ellos.
Entonces, hermanos, en ese tiempo las iglesias se juntaban. Yo miré que las iglesias, nosotros orábamos, hermanos. Me tocó a mí salir a patrullar con la autodefensa civil. Hermano, usted no se va a quedar ahí en su casita, usted sale a patrullar por las veredas, por los caminos, por las calles. Llega el momento, cuando llega ese miedo, hermano, y a orar pues allí en la noche. A veces Guatemala, hermanos, lloviendo, hay lloviznas. Usted se pone de rodillas ahí por el miedo, hermano. Entonces, hermanos, Dios es bueno, Dios libra de todas esas preocupaciones. El problema es que nomás se pasan esas preocupaciones, la gente se lo olvida, hermano. Como este enfrentamiento que estaba viendo con estos hombres, con estos voceros de la multitud, con Jesús aquí. Ellos, hermanos, están aquí manifestando que no habían visto algún milagro. Le estaban exigiendo al Señor Jesús, ¿qué milagro haces tú para que te creamos? Hermano, qué tan crueles de una vez pues. Pero no acuso solo a esa gente, a nosotros hoy en día. Porque hoy en día, hermanos, al creyente se le olvida que un día su corazón fue tocado cuando aceptó a Cristo. Yo acepté a Cristo porque tenía necesidad de salvación. Me di cuenta que eso del purgatorio es mentira. Que el que vino del cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué oferta, hermanos! Es una oferta, es un regalo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí tengo vida eterna segurita porque alguien lo pagó por mí. Yo nunca lo pude hacer. Traté y nunca jamás lo pude hacer, hermano. Entonces, hermanos, Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.